Hola, es un placer para mí estar nuevamente llevándoles el conocimiento de la palabra de Dios a través de Pablo en su primera carta a los Corintios. Hoy es el último capítulo de 16 que contiene esta primera carta. Pablo es un personaje conocedor de la palabra de Dios, además que fue estudiante de Gamaliel, alumno de él. Así que tenía un conocimiento muy profundo de la palabra. Él, preocupado por todas las cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto, escribe estas cartas, manifestándole a ellos todo lo que él sabía de lo que estaba pasando, cosas que en realidad no están dentro de las normas de Dios. Se supone que una persona que ya entra en el camino de Dios debe haber sacado todo lo que tiene dentro de su corazón para llevarlo, para limpiarse totalmente de ello y seguir a Cristo. Pero pareciera que eso no había pasado en la iglesia de Corinto, que todavía tenían cosas del pasado y que estaban haciendo cosas muy verdaderamente que estaban fuera, totalmente fuera de Dios. Y por eso él le escribe las cartas, porque se da cuenta por medio de una persona que le escribe a él diciéndole lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y él se preocupa y comienza a escribir las cartas. ¿Qué tal que Pablo hubiera venido en este tiempo? Todo lo que está sucediendo hoy en día en nuestra iglesia. Entonces, yo creo que le hubiera dado un infarto. Yo creo que sí. Dice Pablo en este último capítulo de la carta de Primera de Corintios, dice: aquí se refiere a una colecta que ellos estaban haciendo para llevársela a la iglesia de Jerusalén. Aquí viene la conclusión de todo lo demás. Dice: en cuanto a la colecta en favor de los cristianos de Judea, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana vayan aportando cada uno de ustedes lo que hayan podido ahorrar, para que no haya que andar con colectas cuando los visite. Una vez que esté ahí, proveeré de las correspondientes cartas de recomendación a quienes ustedes escojan para que lleven a Jerusalén el obsequio que envían. Y si parece conveniente que vaya también yo, iremos juntos. ¿Qué tal que esa colecta se haga en el día de hoy? Yo que he participado en juntas de acciones comunales, por ejemplo, en donde se recoge plata a través de las comunidades, de la comunidad, y que muchas de esas personas que están dentro de la directiva de dicha organización tienen manos largas, y que por eso me gané problemas, porque yo les decía, bueno, si los dineros son para utilizarlos dentro de la comunidad, ¿por qué tienen que prestárselo a otras personas? ¿Por qué tienen que utilizar ese dinero para otras cosas que no están dentro de los estatutos, que no están dentro de la Junta de Acción Comunal? Son para utilizarlos dentro de la misma comunidad. Si ella provee los dineros, a ella hay que solucionar los problemas que tenga, no a otras cosas. No, lo prestaban para el servicio de las personas, para que ellos montaran negocio, alguna cosa, y la plata nunca se veía, porque nunca regresaba nuevamente a las arcas. Eso es un problema, hoy en día es un problema. No sé, en el tiempo de ayer, cuando Pablo, eso sucedió. La Biblia no registra nada de eso. Pero quién sabe, porque somos tan dueños de lo ajeno que no nos importa cogerlo. Sí, nos hacemos dueños de lo ajeno. Y eso que es ajeno es ajeno.
Lo que le pertenece a esa persona es de esa persona, no es mío. Yo no puedo tomar lo que no me pertenece. Entonces, Pablo le pide a ellos que recojan los dineros suficientes para cuando él llegue, para que no estén haciendo cosas, por ejemplo, recogiendo dineros ahí como que a la carrera o algo así. No, recojan, por ejemplo, por decirlo de esta manera, mensualmente, que cada mes esté el dinero allí, para que todos los días que llega una persona, no, esto no, es conseguir la plata y reunirla para cada mes. Y cada mes va la persona a buscar ese dinero y llevarlo a la iglesia correspondiente, para la cual fue recogido el dinero. Eso es lo que él quiere. Nosotros acá, en nuestras comunidades, recogemos un dinero. O al menos ya yo no estoy en una de esas comunidades, ya no estoy. Pero allí se recogen dineros que son para algunos gastos, otros son para la iglesia. Pero hay que tener mucho cuidado con esos dineros, porque la tentación es grande. Cualquier 20, cualquier 30, 40, 50 mil pesos, usted se los mete al bolsillo y se hace dueño de ellos. Y no son suyos, son ajenos. Y por esa pequeña cosa, usted se puede ir a la cárcel. No a la cárcel terrenal, sino a la cárcel del cielo, al purgatorio, por 50 mil pesos. Que no sean por 50 mil pesos, que sean siquiera por 1000 pesos. Todas estas cosas hay que hacerlas con honradez, con respeto, con amor. Si vamos a recoger un dinero para llevarlo a X persona porque está enferma, por ejemplo al hospital, que sea para esa persona, no que lo destinemos para otra cosa por la cual no fue recogido el dinero, sino para la persona que fue recogida. Si X persona está enferma en el hospital y necesita comprar una droga, bueno, la comunidad recoge el dinero, 50, 100, 200, 300 mil pesos, y se vaya y se le entrega a la persona y se le hace que firme un documento para que la comunidad, para que las personas que fueron a llevar el dinero para comprar esa droga tengan el sustento de cómo confirmar que sí se le entregó ese dinero. Sigo, planes de viaje. A Corinto llegaré después de atravesar Macedonia, pues por Macedonia no haré más que pasar. Con ustedes, en cambio, es muy posible que me detenga, e incluso que pase el invierno para que así me provean de lo necesario, sea cual sea el viaje que deba emprender. No quiero hacerles esta vez una visita pasajera, ya que si Dios quiere, confío en permanecer algún tiempo entre ustedes. Por el momento me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque tengo a la visita una magnífica ocasión de trabajar con éxito, aunque hay muchos empeñados en poner dificultades. Sí, para Pablo no era fácil las cosas, porque habían ya personas en ese tiempo, como los hay hoy en día, que tenían intereses distintos al interés de Dios. Entonces ellos ponían trabas. Ellos hacían de toda clase de cosas para que esto no se diera a cabo, para que la palabra de Dios no se diera a cabo, sino la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. Entonces no era fácil. No era fácil, como hoy en día no es fácil para la Iglesia Católica llevar a cabo todo esto, porque hay mucha gente que están en desacuerdo y mucha gente que quiere destruirla. Imagínense ustedes, Pablo en el tiempo de hoy, a donde Pablo tuviera que recorrer, por ejemplo, los municipios de la región de Antioquia, del departamento de Antioquia. ¿Qué no sufriría? Lo atacarían los pastores de otras iglesias, porque no tenía por qué ir allá a meterse en lo que no le importa. Lo más seguro le dirían todas esas palabras. Entonces en ese tiempo también había personas que no querían que se llevara el mensaje de Dios, no les gustaba. De manera que
Esas son las cosas que se sufre cuando se sigue a Cristo. Y hay que hacerlo con interés, con denuedo y con mucho amor. Recomendaciones varias. Cuando llegue Timoteo, hagan lo posible porque se sienta a gusto entre ustedes. Pues está hablando aquí de un amigo de él, Timoteo. Que lo reciban con todo el amor del mundo. Que lo reciban con todo el cariño del mundo. ¿Por qué? Para que él se sienta a gusto. Para que él se sienta a gusto. Se sienta a gusto. Bueno, leo nuevamente. Cuando llegue Timoteo, hagan lo posible porque se sienta a gusto entre ustedes, pues no en vano trabaja por el Señor, igual que yo, que nadie le haga de menos. Ayúdenlo más bien a que continúe felizmente su viaje hasta mí, tanto como yo los demás hermanos estamos esperándolo, tanto como yo como los demás hermanos estamos esperándolo. En cuanto al hermano Apolo, le he insistido vivamente para que los visite en compañía de los hermanos, pero él no quiere hacerlo ahora en modo alguno. Irá cuando encuentre ocasión propicia. Manténganse alerta y firmes en la fe. Pórtense con valentía, sean modelo de fortaleza. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Les pido ahora, por favor, hermanos, que tengan muy presente a la familia de Estéfanes, que fueron los primeros cristianos de la provincia de Acaya y se consagraron por entero al servicio de los fieles. Ustedes harían muy bien en seguir sus directrices y las de todo aquel que se afane y trabaje en la misma tarea. Pablo siempre pendiente de que todos hicieran las cosas tal y como Dios había mandado hacer. Dios dijo, hagan como yo he mandado hacer, como yo les he enseñado. Entonces, ¿cómo nos enseñó Cristo a hacer? Seguirlo a Él, no seguir a Satanás. Y quizás muchos en ese tiempo comenzaron a seguir a Satanás, a todas las cosas que Él le decía a través de personas que no estaban de acuerdo a que se regara el mensaje de Dios. No estaban de acuerdo a todo eso, como hoy en día tampoco están de acuerdo. ¿Cuántos pastores se opondrán cuando la iglesia realmente comience a ir de casa en casa a llevar el evangelio y que se den cuenta de ello? ¿Cuántos se opondrán a tal cosa? ¿Cuántos? ¿Cuántos atacarán? Y las mismas personas que reciben el evangelio, que están en esas sectas religiosas, ¿cuántos atacarán también? Cegados por lo que creen ellos que es la verdad. Y no, la verdad no está allí, la verdad está en la verdadera doctrina de Cristo que se da en la Iglesia Católica. Es allí donde está la verdadera doctrina de Cristo, no en otro lugar. Porque los sacramentos se consiguen en la Iglesia Católica. En las demás iglesias fundadas por hombres no están los sacramentos. Y los fundamentos de la iglesia están en la Iglesia Católica, no están en la iglesia fundada por hombres. Sigo. Me alegro de que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acaico. Ellos han suplido la ausencia de ustedes, tranquilizándome a mí y a ustedes. A personas como estas deben estarles reconocidas. A personas como estas deben estarles reconocidos. Saludos finales. Los saludan las iglesias de la provincia de Asia. Un saludo especial en el Señor de parte de Áquila, Prisca y la iglesia que se reúne en su casa. Saludos de todos los hermanos, salúdense unos a otros con un beso fraterno. Este saludo final es de mi puño y letra. Pablo, quien no ame al Señor sea maldito. Ven, Señor nuestro, que la gracia de Jesús, el Señor, los acompañe, y el amor que les tengo en Cristo Jesús quede con ustedes.
Es una enseñanza, mire, yo les digo honestamente, espero volver a mandarles estas cartas, pero ya con un conocimiento más a fondo sobre ellas. Miren, Pablo se esforzó mucho para que lo entendieran, para que se dieran cuenta que lo que él les decía a ellos no era producto de él, era producto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien guió a Pablo en todas estas cosas, en la carta que le mandó a cada iglesia, fue el Espíritu Santo. De manera que él no estaba errado en nada de lo que decía y en nada de lo que dijo. Nosotros podemos errarnos porque no tenemos ese conocimiento o porque no le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para tener ese conocimiento. Pablo dice que el que no ama al Señor es maldito. Dice, quien no ama al Señor sea maldito. Yo me pregunto, ¿cuántos odian a Dios? ¿Cuántos desprecian a Dios? ¿Cuántos ni siquiera saben que existe? ¿Cuántos desean que Dios no existiera para hacer lo que les conviene? En una de las cosas es que Dios no se opone a nada. Hablemos aquí de lo que ha venido las cartas de la primera carta de Pablo a los Corintios, en todos sus 16 capítulos, que hoy culminan, del libre albedrío. Sí, Dios te pudo haber dado libertad, pero resulta que la libertad que Dios te dio no es para hacer el mal, es para hacer el bien. Pero la hemos tomado para hacer el mal. La hemos tomado para equivocarnos en todas las cosas. Bueno, algunos sabrán si se equivocan o no, otros quizás lo hacen simplemente por ignorancia. Pero aquellos que sí saben que se equivocan en lo que están haciendo, ¿no será que tienen doble pecado? El que lo hace por ignorancia, pues Dios se apiadará de él, se apiade de él. Pero cuando nosotros planeamos las cosas para hacerlas sabiendo que es pecado, tenemos doble pecado. Doble pecado. La iglesia de Corinto tenía graves problemas. Mire que dice que utilizaban el templo para comer en el templo. Pero también Pablo habla del amor. Si alguien no tenía para llevar para comer, entonces el otro le diera de su comida. Pero también advierte, si tú tienes comida en tu casa, ¿por qué no haces comida en tu casa y comes en tu casa? Es que ahí es donde está la razón. Muchas veces nosotros nos aprovechamos de lo que el otro trae, pudiendo nosotros también hacer en la casa. Porque el amor no se trata solamente de yo aprovecharme del otro, no, porque eso no sería amor, eso es aprovecharse de una manera, no sé cómo decirlo. Es como si yo teniendo de qué vivir, si yo teniendo de qué comer, voy a ir a comer a la casa de fulano. Esa es una falta de amor también. Porque si tengo para comer en mi casa, yo no tengo por qué ir a la casa de fulano a comer, a menos que me inviten. A menos que me llamen, ven acá, fulano, ven acá para que almuerces acá en mi casa, como hacía un amigo mío, que me llamaba para que fuera a almorzar a su casa. Entonces, ya ahí sí voy yo a comer a casa ajena. Pero yo teniendo comida en mi casa, por pereza de no cocinar, voy a ir a comer a la casa ajena, a quitarle el bocado a aquel que tiene, cuando hay otras personas que realmente no tienen de qué comer. Esa comida le sirve a ellos, a mí no, porque yo tengo. Entonces eso es lo que Pablo más o menos da a entender. Si tú tienes de qué comer en tu casa, no quites la comida del otro. Es que el amor es así, es que el amor no es aprovecharme de la otra persona.
El amor es dar yo de lo que tengo. Porque si yo me aprovecho de esa persona, entonces estoy siendo egoísta. Estoy siendo egoísta. Porque teniendo yo de qué comer en mi casa, voy a comerme la comida ajena, dejar a aquellas personas incluso para en la tarde, por decirlo así, o para el día siguiente. No tienen con qué comer, porque la comida que ellos tenían para dejar al día siguiente, me la dieron a mí. Y resulta que yo tengo comida en mi casa, que me sobra. Eso no es amor. Eso es aprovecharse de la persona, eso es aprovecharse de la persona. Y eso es malo. Y eso es pecado. Corinto, como nuestra iglesia católica hoy en día, está pasando por muchas cosas. Sin embargo, me acuerdo de un libro que yo tengo, no sé a dónde lo dejé, la verdad que lo he estado buscando, no he podido encontrarlo, que se llama Mi Iglesia Católica, escrito el libro por un obispo. Él dice, mi iglesia católica tiene muchos pecados, pero aún así jamás la dejaré, porque es la iglesia de Cristo. Yo digo lo mismo. Hay muchos pecados, hay muchas cosas, pero jamás la dejaré, porque es la iglesia de Cristo. En las otras no encuentro lo que encuentro en ella. Yo estuve en 2 ocasiones, en una de los testigos de Jehová, que me llamaron para hacer un trabajo allá. Y en ese momento ellos comenzaron a hacer sus cuestiones que ellos hacen, muy diferente a como se hace en nuestra iglesia. También fue a los pentecostales, también es muy diferente. Ahí no se levanta el pan, no se levanta el vino, ahí no se hace nada de eso. Simplemente hacen la lectura de la Biblia y ya hacen una somera explicación y ya. Luego reparten un vino, un pedacito de pan y ya. No hacen más nada de eso. Así que ahí no se ve si realmente está Cristo o no está Cristo. Eso es falso. Eso es una liturgia que no tiene sentido, que no tiene ninguna fortaleza o que me enseña a mí que Cristo está allí. En cambio, en nuestra iglesia católica, todo el rito que hace el sacerdote me indica a mí que ahí está la presencia de Cristo y que por lo tanto es la iglesia de Cristo. Es allí. Además, a mí me han sucedido cosas que quizás no las entiendan, no las comprendan, pero en cierta ocasión, domingo, que fui a misa, le pedí a Dios que yo quería comulgar. Había tenido una discusión con la madre de mis hijos, aunque ella me acompañaba, estaba al lado izquierdo mío sentada, pero había tenido discusión con ella. Y yo le dije a Dios en mi pensamiento que yo quiero comulgar, Señor, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer y siento la necesidad de hacerlo. Yo quiero que tú me indiques si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Lo cierto fue que en ese momento sentí como una especie de calor en mi cuerpo. Era como si me estuviera quemando. Y él me indicó en esa forma que sí podía hacerlo. Así que lo hice. Comulgué ese día. Entonces, uno es la forma de entender a Dios, es la forma de ver cómo es Él. Y Dios es comprensivo. Dios es comprensivo. Si tú le dices las cosas a Él de la manera más humilde, Él es comprensivo. Él te puede perdonar y te puede decir que puedes hacerlo. Entonces por eso mi iglesia católica yo jamás la dejaré. Jamás. En otra ocasión, también domingo, que estaba con mi comunidad,
Ese día teníamos, no sé, era como un evento, pero había la misa, la liturgia. Y comulgué y sentí también ese calor, un calor intenso. Son cosas que Dios le da a uno cuando Él ve que se las puede dar, de lo contrario no. Pero si tú tienes fe que Dios está allí, Él te muestra. Si tú ves que Dios está en ese pedacito de pan, Él te lo muestra. Él te va a entender que sí está allí. Entonces piensen ustedes, yo salir de mi iglesia católica para ir a la iglesia de José, que me den un pedazo de pan hecho de hombre allí en una panadería con un vino que fueron y compraron ahí a la tienda. ¿Será que ahí está Dios? No está Dios. Porque primero ese pastor no está consagrado para eso. Y no está consagrado para levantar ese pan, bendecirlo en el nombre de Cristo, porque no está consagrado para tal cosa. Entonces sería como que estoy perdido, como que allí no tengo la presencia de Dios. Allí donde estuve yo, ahí no estaba la presencia de Dios. En la otra tampoco estaba la presencia de Dios. Y si tú vas a la iglesia católica con la fe puesta allí, ahí vas a encontrar la presencia de Dios, porque ahí realmente está Dios. Es que es real. Es que no te estoy echando mentiras. Es real la presencia de Dios allí. Yo pude haber comido ese día esas 2 veces. A mí me ofrecieron. Bueno, en la primera me ofrecieron y tomé. Pero yo no sentí nada. Como si me hubiera comido un pan de la tienda, una galleta de la tienda. Así. En cambio acá, en 2 ocasiones he sentido la presencia de Dios. En 2 ocasiones. Se los digo para que lo entiendan, para que se den cuenta de que la verdadera doctrina está en la iglesia católica, no está por allá. Y que eso es lo que Pablo enseña. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Oye, pero si ya ustedes metieron en su corazón a Cristo, ¿por qué siguen en lo mismo? ¿Por qué se siguen equivocando? ¿Por qué siguen cometiendo las mismas estupideces que cometieron cuando no conocían a Cristo? ¿Por qué? Y uno es así. Uno conoce a Cristo y sigue cometiendo las mismas estupideces que cometía antes de conocerlo. Las mismas cosas. Como que no somos estables en una relación. Y la relación con Cristo tiene que ser estable. Tiene que ser de una sola pieza, como lo es Él. De una sola pieza. Nosotros no estamos hechos de piedra, de aceite, de carne, de hueso. No estamos hechos. Nosotros estamos hechos solamente de carne y hueso, el alma y el espíritu. Pero no tenemos piedra en nuestro cuerpo que nos una, de manera que es una sola pieza. Entonces Cristo es de una sola pieza. Y como Cristo es una sola pieza, nosotros también tenemos que ser de una sola pieza. ¿Cómo vamos a seguir equivocándonos siempre? Siempre, siempre, en lo mismo. Y siempre arrodillados pidiéndole perdón a Dios por nuestros errores. Claro, como seres humanos pasará. Pero tenemos que buscar la forma de que no pase. Y es lo que pide Pablo ahora en la iglesia de Corinto. No, es que ya ustedes no son niños, ya ustedes son adultos, que piensan, que actúan, que analizan. ¿Cómo entonces van a seguir en lo mismo? ¿Cómo entonces van a hacer las mismas cosas? No, eso es imperdonable.
Pero aún así le dice, perseveren en el amor de Dios para que puedan encontrar la paz. Así es. Uno tiene que perseverar en el amor de Dios para encontrar la paz, para encontrar la tranquilidad, para encontrar ese cariño que Él nos tiene, el amor que Él nos brinda. Así, mis amigos, que esto ha sido por hoy. Perdone que no le haya colocado música porque estoy por acá cerca de mi cocina y el computador está un poquito retirado. No quise colocar música porque tendría que estar ahí pegado al computador para cuando termine la canción volverla a repetir. Yo les doy las gracias. Esto ha sido todo por hoy. Ya mañana, si Dios lo permite, comienzo con la segunda carta de Corintios. Miren, guíense por estas cartas, háganlo y les aseguro que van a aprender muchas cosas. Primeramente, conocer a Cristo. Mire, es allí donde uno ve lo que está sucediendo hoy en día en nuestra iglesia católica. Sucedió en ese tiempo en la iglesia de Corinto y quizás en las otras iglesias. Cuando estemos ya metidos, voy a continuar aquí con lo primero ya ha sido los romanos, pero bueno, voy a comenzar mañana con los romanos. Los romanos, que son los primeros después de los Hechos de los Apóstoles siguen los romanos y después los corintios. Bueno, pero voy a tomar los romanos para ello. Vamos a ver qué hay en los romanos. No, porque mañana comienzo con la segunda carta de Corinto y que la cosa. Mañana comienzo con la segunda carta de Corinto y son 16 capítulos también. Los romanos cuando se termine esta segunda parte de Corinto. Ahí sí comienzo con los romanos. Perdonen por la equivocación, por el error, porque estaba pensando que ya había terminado la carta de Pablo, pero resulta que son 2 cartas. Entonces mañana comienzo con la segunda carta. Vamos a ver qué le continúa diciendo Pablo a los corintios. Vamos a ver. ¿Y qué nos continúa diciendo a nosotros? Porque eso también va para nosotros. No creas tú que solamente es para la iglesia de Corinto. Para nosotros también. Porque nosotros nos equivocamos. ¿Cuántos de ustedes no van a misa? ¿Cuántos de ustedes no se han ido a confesar? ¿Cuántos de ustedes han hecho cosas muchas veces hasta imperdonables? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas que Dios hasta rabia debe tener? Entonces, hay que ir a la iglesia, hay que ir a donde un sacerdote, confesar nuestros pecados. Yo lo hice y creo que me falta todavía, porque yo tenía tiempo que no iba a la iglesia, tiempo. Volví cuando me metí a una de las comunidades y es que he estado yendo nuevamente a la iglesia, pero yo me abandoné prácticamente a la iglesia, iba de raticos un domingo cuando me acordaba. Ahora me hace falta y me molesta cuando no puedo ir un día. Es que tengo que ir, y eso me lo digo cada rato, tengo que ir a la misa, debo ir a la misa, y debo ir. ¿Por qué? Porque es todos los días. Ahora el que está trabajando, al menos hágalo los domingos. Los domingos no tienes excusas para no ir a la misa. Ahora es pecado mortal no ir a la misa los domingos. Es pecado mortal. Yo no sabía eso. Y se lo escuché a un sacerdote en un video. Es pecado mortal no ir a la misa los domingos. Pueda que el resto de semana no vaya, pero el domingo es esencial ir a la misa. Y es más, debes confesar tus pecados y comulgar para que puedas tener a Cristo. Es ahí donde se tiene a Cristo. Y las oraciones diarias, todos los días. A mí a veces se me pasa, pero trato de lo posible
de hacer mis oraciones. Si no las hago en la mañana, por X o Y razón, en la tarde las estoy haciendo. Estoy haciendo 2 oraciones que hago siempre. El rosario de María, que es importante hacerlo, y un rosario que saqué de la misma Biblia, recordando todo el camino del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, rezando el Padre Nuestro. ¿Sabe que quien guió al pueblo de Israel fue el Padre? Fue Dios mismo. Y lo llevó ya no con Moisés, porque Moisés murió antes por lo que había pasado, por la duda que él tuvo, y le dio entonces Dios a Josué para que él terminara de llevar al pueblo a la tierra que él había prometido a sus antepasados. Así que a Josué le tocó ese trabajo de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que a ese Padre, que nos olvidamos de él en algunas ocasiones, también hay que hacerle su homenaje, porque Jesucristo mismo lo dijo: cuando recen, háganlo de esta manera. Cuando vayan a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hay una cosa que se las voy a decir ahora. En la misa no se puede terminar el Padre Nuestro con amén, porque el Padre, el sacerdote que está haciendo en ese momento la consagración del pan y el vino, eso continúa. Entonces por eso no se puede terminar con amén. Simplemente hasta donde llegó ahí, sin el amén. Líbranos del mal y ya, hasta ahí. Porque de allí sigue otras palabras del Padre, desde ahí. ¿Qué les digo? Hay muchas cosas que hay que decir, muchísimas. Y de las cosas que hay que decir es que debemos de estar en la iglesia, nuestra iglesia católica. No se dejen engañar, no se dejen llevar por aquellos que están allá afuera, diciéndole que la verdadera iglesia es aquella, es la de José, es la de Manuel, o es la de Alberto. No, esa fue fundada por ellos, mientras que la iglesia católica fue fundada por Cristo en el año 33. Grábense eso y no se dejen engañar. Dios Todopoderoso los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta la próxima ocasión. Me verán nuevamente llevándoles la segunda parte de la carta que escribe Pablo a los Corintios.